De acuerdo a los aires más contaminados del mundo, México ocupa el segundo lugar, alcanzando una categoría peligrosa según el ranking hecho por el Worldwide Air Quality, basándose en el índice de la calidad del aire que contempla 5 indicadores de contaminación atmosférica: el ozono a nivel del suelo, la contaminación por partículas, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno. La escala del AQI va del 0 al 999 y mientras el número sea más grande, la calidad del aire es peor. México registra en la más reciente medición un puntaje de 866, solo superado por China con 999. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire mata a más de 17,000 mexicanos al año. Su impacto va desde enfermedades respiratorias agudas o crónicas hasta efectos menos graves, pero más comunes como dolor de cabeza, mareo, irritación e inflamación de ojos. Este año, el Valle de México solo ha tenido 9 días limpios y la más reciente contingencia duró 4 días y dejó sin clases por 2 días a niños y jóvenes de la Ciudad de México. Tras esta situación, la Ciudad de México presentó un nuevo esquema de contingencias con el fin de combatir la contaminación ambiental, conocido como el Nuevo Programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas, el cual consiste en 3 fases en las que se aplicará el programa Hoy no circula a los coches con hologramas 0 y 00. Se limitará la circulación de vehículos oficiales y se suspenderán las clases en los centros educativos. Pero más allá de las medidas tomadas por las autoridades, ¿qué estamos dispuestos a hacer para mejorar la calidad del aire que respiramos? Hoy, en el Día Mundial del Medio Ambiente, decimos unidos por un planeta, #sin contaminación del aire. Impactantes las imágenes y yo creo que si no le damos la debida importancia al tema, pues también va a causar un terrible impacto, pero en todos nosotros, en todo lo que está vivo en esta ciudad y en las que nos ven, en donde cada vez se va sintiendo más la contaminación. Claro, hacemos hincapié en la capital porque además la geografía, la orografía no nos ayuda mucho. Y entonces hoy vamos a hablar de esto. Fíjense, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que el tema es justamente la contaminación del aire. Ya acabamos de vivir unos días complicaditos y la verdad es que se dice que pasar un día así con una contingencia ambiental como las que hemos vivido equivale a fumarnos 4 cigarrillos cada quien. Hay para que nada más le vayamos midiendo. Entonces yo les invito a que se queden hoy con nosotros y saber cómo podemos poner, o más bien quitar nuestro granito, ¿verdad?, de contaminación. Vamos a agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas mexicana, Istiel Canela, Lía Vadillo. Sandrita, muchas gracias. Hola, Fer, ya ando leyéndolas y leyéndolos a todos y también recordarles que está vigente el hashtag sin contaminación del aire para que si hacen algún post que tiene que ver con este granito que pone usted o quita usted, pues ponga el hashtag sin Pero también hay contaminación del aire. partículas suspendidas, Así compañera. No, pero sí, pues sugerencias, ideas. Ya tenemos aquí invitados que nos van a platicar el trabajo tan importante que hacen y también usted compártalo con ese hashtag que es precisamente el que se va a llevar a cabo todo este año. Y saludamos aquí en Facebook Live para que también nos compartan sus opiniones. Ya nos dice Wolfstar, espero que no sean como los noticiarios, que no nos olvidemos que en México existen muchas más ciudades, además de la Ciudad de México, por supuesto, vamos a tomar en cuenta todo lo que está sucediendo al interior del país. Armando nos saluda, Armando Isa Martínez, Leti Olas, desde Tijuana, Elizabeth Cinta dice que saluda a todos los que forman el equipo de diálogos. Gracias por sus saludos y también recuerden que tenemos el Twitter, la línea de contacto con la audiencia, que es vía telefónica, para que no se pierda la comunicación. Háganos la pregunta que desee, aunque usted piense,
Se va a oír muy tonta. Aquí no hay preguntas tontas, ¿de veras? Mejor de una vez lo esclarecemos hoy que tenemos aquí a todos estos Así científicos es. con nosotros. Vamos a presentarlos. Ellos son Ricardo Torres Jardón, doctor en Ingeniería Ambiental, académico del Grupo de Físico-Química Atmosférica del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. ¿Qué tal? Buenos Gracias días. por Buenos estar días. aquí. El maestro en ciencias, Salvador Blanco Jiménez, subdirector de investigación sobre contaminación atmosférica del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, también muchas gracias. Buenos días. Giselle García, maestra en Derecho Ambiental, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Pablo Ramírez, responsable del tema de calidad del aire en Greenpeace México. Y tenemos también a Sergio Cirat Hernández Villaseñor. Él es ingeniero ambiental, director general de la calidad del aire de la Ciudad de México, para que nos expliquen muy bien las nuevas medidas. Gracias. Buenos días. Gracias por estar aquí, Sergio. Oigan, la primera pregunta sería entender qué se define como contaminación del aire. Porque, por ejemplo, no sé, en países como Egipto, ¿no? En el Cairo se les viene un ventarrón y viene cargado de arena y se queda ahí un rato. ¿Eso es contaminación o qué sí es contaminación del aire, incluso peligrosa? ¿Quién nos lo quisiera contestar? Gisela, la veo con ganas. Bueno, yo soy abogada, él puede ser más académico, Adelante, pero... adelante. Contaminación, hay muchas definiciones. Realmente podríamos tomar alguna de ellas, pero en general es cuando en el aire existe una sustancia o partículas que en su nivel natural están por arriba, por decir, la concentración está por arriba del nivel natural y que además causan un daño. Ese es en general lo que sería contaminación. Hay otras definiciones más ¿Y hay legales y todo. partículas específicas en cada país? ¿O casi siempre la contaminación maneja las mismas? Pues hay dos tipos de origen. El origen natural es como el que mencionaste. Cuando se levanta polvo, hay partículas que consideramos finas que pueden llegar a ingresar al sistema respiratorio. Pero en general la contaminación común en muchos países es la que proviene de la actividad antropogénica. Básicamente procesos de combustión, en automóviles, en camiones, en industria, el quemar leña, por ejemplo, también es generador de contaminación. Pero ese es el común en todo el mundo. La natural tiene que ver con polvos, tiene que ver quizás con un tipo de incendio en particular, pero básicamente por ahí es. ¿Y qué son entonces las partículas que han hablado ahora, el P10, que hay una 2.5? ¿Esas qué son, maestro? Bueno, son partículas de diferentes tamaños que pueden... PM10 son aquellas partículas de 10 micrómetros o menores. No las vemos a simple vista. Que no las vemos. Y las partículas 2.5 son menores a 2.5 micrómetros. Para tener una referencia, un cabello mide de 70 a 100 micras y lo podemos ver, un cabello. Claro. Entonces, lo tenemos que ver todavía más chiquito, o sea, 2.5, eso es lo que no podemos ver, pero está presente y aloja muchísimos compuestos tóxicos ahí, inclusive tanto de material antropogénico, como bien lo dice Ricardo, pero también de aquellas partículas de origen natural, como del suelo, y voy a poner en este contexto porque también afecta a la ciudad, las emisiones del volcán Popocatépetl, por decir algo. Por ejemplo, en otros lugares como en Beijing, en China, son aerosoles marinos también, forman partículas, se combinan con todas las emisiones antropogénicas y ahí tienen un grave problema siempre, en Beijing. Ahí siempre se ve nublado y un ambiente estéticamente muy feo, como lo vimos ahora ya en el mes de mayo en la Ciudad de México. Oigan, y ahora, de los problemas que tenemos aquí en la ciudad, porque esto se está hablando, perdónenme, desde que conocimos que los imecas no eran, ¿verdad?, ancestros prehispánicos. O sea, y me acuerdo que no llegamos eran a parientes de medir, los no sé toltecas. cómo se medían, 400 y tantos. No sé si era otra medición, pero cuando yo lo comentaba con un amigo en Canadá me decía, estás equivocada. Eso no puede ser. Le digo, pues eso están diciendo. Ok,
¿Eso es puro coche o aquí en la ciudad? ¿O también le entra todo el humo de la zona industrial en Naucalpan que se viene con el viento y se nos atora en esta herradura de montañas? ¿Contra qué estamos peleando? Fernanda, antes de contestarte me gustaría hacer referencia a la cápsula tan interesante que Adelante, presentaron, si me das adelante. oportunidad. Ahí se hablaba de que llegábamos a valores de 800. En realidad, esa página de donde se toman esos valores son equivocados. Ah, ok, corrijamos. Sí, de inicio cuando uno ingresa, uno cuando ve México, si uno le da un clic, nos manda a todas las estaciones de monitoreo de las distintas ciudades del país. Y yo le he estado dando seguimiento desde que empecé a ver esa nota y lo que he encontrado es que generalmente en Aguascalientes es donde se marca el mayor valor de partículas. Eso nos llamó la atención Está a todos. equivocado y voy a tratar de explicar el por qué. Generalmente cuando nosotros tenemos un monitor de partículas y tenemos un problema de energía eléctrica, cuando este se reenciende o se enciende, marca valores muy altos de partículas, en tanto entra en un proceso de calentamiento, por así decirlo, y posteriormente empieza a leer correctamente. Los encargados de cada red de monitoreo de calidad del aire tienen por obligación que poner esos datos, que eliminarlos, porque esos no son datos reales. Aquí está pasando un error seguramente de los encargados de esa red que no los eliminan. Entonces, Sí, se ven estratosféricos. Yo decía, pero esta en página llega- Aguascalientes ¿a poco, verdad? esta plataforma llega, toma los datos y lo primer publica, medida. pero eso es falso. Claro, es un error provocado porque no están haciendo su labor correctamente la Quienes gente tendrían de que. monitoreo de calidad del aire. Y Entonces, ¿cuál sería el número correcto? el número correcto yo los invitaría, y tal vez Salvador nos pueda platicar de ello, desde el 2013, cada año, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático publica información sobre el estado de calidad del aire en más de 20 ciudades de este país. Y ellos se encargan de eliminar todos esos datos que son incorrectos y que generalmente no hacen bien su labor algunas redes de monitoreo, y por eso pareciera ser datos tan altos, No están maquillados, aclaremos. ¿no? No es para que no nos asustemos, es simplemente que borran el error del inicio, del reinicio. Se tienen que borrar también cuando entran en un proceso de calibración los equipos. Evidentemente van a generar datos que no son representativos de la calidad del aire, son representativos del momento en que se calibra. Entonces todo eso se elimina. ¿Hay otras ciudades que también marquen de pronto contingencia en México? Bueno, no necesariamente. Una de las cuestiones que a mí me ha tocado explicar, lo que sucede es que la Ciudad de México es la que mejor tiene una red de monitoreo, la verdad, buenísima. ¿Y qué sucede? Que las otras ciudades no tienen esa calidad, no tienen ese número de monitores y desconocen realmente si es que está en bien, está Cosa en mal. que no implica que igual no la tengan. Exactamente. Sí. Ok. Sí, esa es la gran diferencia, que mientras aquí sí medimos y se trata de hacer con mucho cuidado esto, en otras ciudades tienen muchos problemas de operación y desconocemos realmente cuál es su estado de la Sí, calidad. de hecho, yo creo que, nada más quiero decir eso, que el problema en México no es tanto las contingencias que tenemos, sino las contingencias que no tenemos. Es decir, las contingencias que no se están marcando, porque ni siquiera sabemos qué tan mal está la calidad del aire en determinadas ciudades. Entonces, el hecho de decretar una contingencia ambiental justamente es avisar que vamos a tomar medidas para mejorar la calidad del aire. Hay ciudades donde ni siquiera llegamos a eso. Ni se entera. Justo sobre eso. Además, también los protocolos de contingencia tienen que ver desde una perspectiva más local. O sea, por ejemplo, Ciudad de México tiene sus propios protocolos y ahora, por ejemplo, ahora que tuvimos las contingencias de material particulado, Toluca tenía concentraciones muy altas y sin embargo no había decretado una contingencia porque los protocolos no estaban dados para que ellos la decretaran, ¿no? Entonces creo que justo como dice Giselle, tenemos el tema de la falta de información y también hay lugares donde la falta de protocolos hace que no se decreten estas medidas que son extraordinarias, justo encaminadas para reducir niveles y concentraciones que resultan peligrosas a la salud. Nuevamente, hablando de Toluca, entonces, ¿qué contribuye más? ¿La industria o los coches? ¿O ahí se van de la manita? Más el tapón que se hace aquí en la herradura de montañas que tenemos en la ciudad. En cada ciudad tiene su particularidad. En el caso del Valle de México, no hablemos de Ciudad de México, sino toda la zona La mancha metropolitana. urbana acá. En el caso de los óxidos de nitrógeno, son los vehículos los que nos contaminan con más del 70%. En el caso de los compuestos orgánicos volátiles, los vehículos pasan a un segundo término. Son los establecimientos de servicio. Incluso, ¿Cómo? sí, ¿Cómo los puestos? hay los puestos dentro de las fuentes de aire, incluso se consideran los hogares
Claro, son fuentes obviamente más esparcidas, por lo tanto es mucho más complicado atender la problemática. Lo que nos decía Pero- carbón y demás. Sí. Por Pero- ejemplo, en Navidad, ¿no? Tuvimos contingencias No, por bueno. pirotecnia, ¿no? Sí. O sea, es como Bueno, algo que pudiera parecer tan banal, pero pues eso está provocando Otro contingencias. factor que, por ejemplo, no pensamos que tenga que ver con el aire, las heces de algunos perros, parques que están repletos de gente irresponsable que no Bueno, las los recoge tiraderos al y aire que no libre. te imaginas hasta que alguien tal vez te lo explica o tienes el conocimiento de que esas partículas van al aire. Eso nos que decía. tanto suma también. Bueno, es una contaminación distinta, por supuesto que suma, pero dentro del inventario no es No refleja tanto. No es un valor tan alto, pero por Ok. supuesto que puede ser muy dañino a la salud. Pero entonces teníamos autos, luego todo lo que son casas y demás. Y luego, Básicamente en nuestro inventario de emisiones Industria. tenemos como fuentes muy importantes de contaminación automotores, industria, establecimientos de servicio, los hogares. Hay un estudio del Instituto Mexicano del Petróleo en el que se realizó el año pasado, donde nos muestra que 1 de 4 hogares tienen o tenemos fuga de gas líquido de petróleo. Este gas líquido de petróleo, investigaciones del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático nos muestran que el propano es el principal compuesto orgánico volátil que tenemos en nuestro aire, responsable, barbaridad! entre otros compuestos, de la formación de ozono. ¿Y las industrias nada? ¿O sí No, tienen? por supuesto que las Claro. industrias también tienen una participación importante. Oigan, ¿y por qué, por ejemplo, el doctor Ríos Rodge, físico, él fue de los primeros que midió el aire en la ciudad, y él dice que por más vehículos que paremos, si no llega a soplar el aire, la contingencia no se nos va. Ya podríamos quedarnos quietos, respirar más rápido para que se acabe, no se va. Que, ok, no estamos creando más, pero para que se elimine, si no nos ayuda el viento, no la hacemos, ¿eh? ¿Cómo ven eso ustedes? Pues, yo pienso que la contaminación del aire es un tema multifactorial, como bien lo están diciendo los compañeros. Tiene varios orígenes y definitivamente tiene que ver también un tema atmosférico y climático. Por ejemplo, a finales de año, durante el invierno, tenemos el fenómeno de inversión térmica, que es el que genera que tengamos días muy contaminados, principalmente durante las mañanas, debido a las capas de aire frío que no dejan circular el viento de manera vertical, ¿no? Entonces, tenemos que la contaminación del aire viene de fuentes antropogénicas, que son las actividades humanas, que por ejemplo en nuestra ciudad tiene muchísimo que ver, pero también están las fuentes naturales. Entonces, si bien no todo viene de las actividades humanas, sí gran parte viene, sobre todo en nuestra ciudad, del sector transporte, y principalmente en algunos contaminantes, como son el material particulado y los óxidos de nitrógeno. Oigan, ¿y ya vieron lo que hicieron los amigos de Puebla? ¿Se acuerda que le encargué? Hicieron algo que le llamaron árboles y eran una espiral enorme de acero inoxidable y arriba tenía un líquido con algas y que eso servía para limpiar la mayoría de las cosas que estamos tratando, incluido las 2.5. ¿Alguien sabe si ya hubo un buen resultado de esto? Porque estaría sensacional ayudarnos, ¿no? Con este asunto. Es la primera vez que conozco ese experimento. Realmente a nosotros nos ha tocado ahí en la UNAM, llegan propuestas de personas de la sociedad civil, algunos profesionales, a presentarnos propuestas, nosotros les llamamos de buena fe, es gente que quiere hacer limpieza, quiere hacer todo Están esto. preocupados. Sin embargo, cuando ya nos metemos más en el aspecto técnico, el aspecto de cómo funcionan estos sistemas, en teoría de limpieza, resulta que no es tan efectivo. Realmente el costo-beneficio que se tiene es muy bajo, incluso a veces se tiene que gastar energía para poder lograr que echarlos a andar o que filtren el aire, y resulta contraproducente, ¿no? Para limpiar una parte tenemos que generar otras más por la energía y entonces no todas funcionan. Aquí con la abogada, hace rato hablaba de que mal por los que ni siquiera tienen el aviso de contingencia. ¿El derecho a un aire limpio es un derecho ambiental? Por O sea, supuesto. si es algo que nos toque, que merezcamos, que podamos pelear. Por supuesto, es un derecho humano, de hecho. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, son derechos irrenunciables, son derechos que todo el mundo tiene por el simple hecho de ser persona.
Estamos hablando del derecho al medio ambiente sano, reconocido en el artículo 4 constitucional, y estamos hablando también del derecho a la salud, porque estos temas específicos de calidad del aire sí tienen una repercusión directa en la salud, sobre todo de población vulnerable, como son niños, mujeres embarazadas, ancianos, incluso los propios deportistas que en época de contingencia no pueden hacer ejercicio. Bueno, ¿no? imagínate. Eso en sí ya son repercusiones importantes en salud. No, los niños los tenemos que tener no pueden encerrados. jugar. A ver, y una pregunta, ¿y a poco encerrado no estoy oliendo, o sea, inhalando el mismo aire Esa contaminado? duda yo siempre le he tenido. Yo digo, ¿Qué tiene que ver que te digan que te quedes adentro de tu casa porque pues, es Exacto. el mismo aire? ¿En qué ayuda? Ayudan mucho. Si estamos en un hogar donde el padre y la madre es fumadora, pues evidentemente sí vamos a tener altos niveles de partículas internas. Ay, ya sé. Pero partamos de un esquema donde estamos con una conciencia de que no tenemos que fumar en interiores, de que en momentos donde tenemos alta concentración de contaminantes en el aire, no tenemos que hacer actividades al aire libre. Una persona que hace una actividad física intensa al aire libre tiene una tasa de respiración de entre 10 y 20 veces mayor a esa misma persona cuando está en reposo. Entonces, si salimos al aire libre y hacemos ejercicio, vamos a ingresar más contaminantes. Sí, claro, Pero me refiero, tenemos que quedarnos en, la casa, interiores, cerrar ventanas, cerrar puertas. ¿Es un pequeño filtro estar en tu casa? Es un gran filtro. O sea, sí sirve. Sí. Oigan, Sí, ¿los es que- cubrebocas sirven o es puro cotorreo? Oye, Fer, y déjame, hablando de cubrebocas nada más, porque hay un comentario que me llamó la atención de los primeritos que llegaron, que el colmo de la contingencia pasada, de lo que vio, fue a un niño caminando con cubrebocas en la calle, acompañado de su papá que iba fumando. No, bueno. Imagínense nada más. Bueno. Oigan, vamos a ver esto que les platicaba yo de las algas. Está bastante interesante. Ok. Y espero, como usted dice, no sea tan caro que salga peor, pero vamos a verlo. Biomitec es una empresa 100% mexicana que a través de un proceso de innovación y desarrollo tecnológico logró crear el sistema BioUrban. BioUrban es el primer sistema de bioremediación de gases contaminantes para mejorar la calidad del medio ambiente y del aire que respiramos todos los días. Esta biotecnología, que ya ha sido premiada y reconocida a nivel internacional, tanto con los LATAM Edge Awards como en la Expo Contamination Series 2018 en Birmingham, en el Reino Unido, es capaz de atraer el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el NOx y las partículas contaminantes 2.5 y PM10 y regresarnos un aire más limpio a la ciudadanía. Hace el equivalente a la función que realizarían de fotosíntesis 368 árboles naturales, lo que equivale también a limpiar el aire que respiran 2.890 personas todos los días. En Biomitec estamos convencidos que la principal característica de un sistema de bioremediación sería atacar las fuentes. Sin embargo, ante la imposibilidad de atacar todas las fuentes de contaminación que existen, no solo en las grandes ciudades, sino también en México, sino también en todo el mundo, lo que podemos hacer es empezar por regresarle un aire más limpio a aquellos actores que, como te comentaba, son los que están respirando contaminación y en un proceso de una muerte lenta. Entonces, lo que nosotros creamos fue este sistema para ser instalado en esos cruceros de mucha afluencia de peatones, de ciclistas, de usuarios del transporte público y que son los más afectados ante la contaminación ambiental. Este sistema va a instalarse no para reemplazar las áreas verdes, ni mucho menos, sino para poder en ese lugar de tanta afectación hacer una labor potencial que podrían hacer nuestra propia naturaleza y a través de biotecnología, que esto es muy importante, lo realizamos a través de algas vivas que están realizando ese proceso de fotosíntesis las 24 horas de los 365 días del año y poderle regresar a esos actores un aire mucho más limpio. Existen muchas vías de atacar el mercado. Evidentemente, los responsables de la contaminación ambiental como reguladores son las autoridades. Sin embargo, no podemos quedarnos estáticos ante la respuesta que puedan dar las autoridades y los procesos tan burocráticos y tardados que llevan. Es por ello que hemos abierto varias líneas de acción comercial. Una de ellas, efectivamente, son los gobiernos, son los principales que deben atender estos problemas para dotar a sus ciudadanos de un aire más limpio. Sin embargo, también nos hemos encontrado que hay empresas muy comprometidas, empresas con responsabilidad social, pero que también pretenden demostrarlo. Ante esto, hemos abierto una etapa de alianzas con algunas empresas
empresas que deciden adquirir los sistemas y poderlos donar a la ciudadanía como una forma de contribuir también a una mejor calidad del ambiente. ¿Qué les pareció el otro día? Ay, me dio mucha pena porque le estaba yo diciendo en una entrevista que tuvimos al compañero, le dije, sí ha oído hablar usted de los árboles, pero se oyó absurdo. Pero yo me refería a esto porque le llaman los árboles a este tipo de tecnología. No se oye mal, ¿no? Habría a ver si le echan una vistita en la UNAM o los diferentes estudiosos, porque de funcionar, oiga, estaríamos en la gloria, ¿no? Quiero complementar la cápsula. Hay grupos de investigación muy serios en la Universidad Autónoma Metropolitana del campus Iztapalapa. Realizan el desarrollo de biofiltros en los que colocan microorganismos como bacterias u hongos y pasan un flujo de aire a través de ese biofiltro y logran reducir, por ejemplo, la cantidad de compuestos orgánicos volátiles. Y ellos tienen una planta piloto en la que pues, han sido efectivos sus experimentos. Incluso esto no es nuevo, desde los 80s, 90s. ¿Y por qué no estamos llenos de esos inventos? Sí. En el caso de que no salga junto con pegado. Sí, pero es un poco lo que decía Ricardo. Se requiere un especialista, un biólogo, que esté haciendo el mantenimiento de esto. Ah, bueno, el mantenimiento. El mantenimiento. Oiga, pero pues es mejor, ¿no? Que parar toda una ciudad. Y ver toda una cinética de crecimiento y de sustitución, reemplazo de los componentes de este biofiltro. Entonces, los desarrollos van, la tecnología... Ahí va, pero me parece que a lo mejor todavía no es el momento de su aplicación. Porque no tenemos, por ejemplo, camiones de basura suficientes, entonces no tendríamos biólogos suficientes para atender esto. Pues que lo cuide cada cuadra de los que viven ahí, ¿no? Y a un vecino le toca cada día. Si no, imagínense cómo le vamos a hacer. A ver, vamos a una pausita. Sí. Ahorita nos explican, por ejemplo, por qué o no, sí o no se podría en la ciudad. Vamos. Claro. Próxima emisión de Vida Digital, no te la pierdas, porque todo aquello que estás rastreando en la red o en la web, todo aquello que estás buscando, todo aquello que subes en las redes, todo aquello que le estás poniendo me gusta o no me gusta o el like famoso del dedito, va dejando una huella digital tuya que no necesariamente es la de tu pulgar. Es una huella de tu comportamiento en la red y además también, por supuesto, va generando tu reputación digital. Vamos a hablar de ello en la próxima emisión de Vida Digital con expertos sumamente doctos en la materia. No te lo pierdas, nos vemos en Diálogos fin de semana, próxima emisión. El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México es una red que realiza la medición continua de los contaminantes que se encuentran en el aire y de las principales variables meteorológicas. El CIMAT cuenta con más de 40 sitios de monitoreo distribuidos en el área metropolitana, comprendiendo demarcaciones de la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México. Estos sitios se conocen como estaciones de monitoreo de la calidad del aire. Entre sus objetivos está el evaluar el estado de la calidad del aire con respecto a la concentración de los contaminantes para informar y prevenir a la población sobre los niveles de contaminación y sus posibles riesgos. Asimismo, proporcionar información inmediata para la activación o desactivación de alertas o procedimientos de emergencia derivados de una concentración de contaminantes asociada a actividades humanas y o a fuentes naturales que puedan representar un riesgo para la salud o para el medio ambiente. Y muchas gracias a todos los que nos han llamado del Centro de Contacto con la Audiencia en las llamadas telefónicas, nos dice Luis González. Muy interesante el programa de hoy, nos falta cultura para conservar el medio ambiente en la Ciudad de México. Muchas personas dejan llantas y basura en las banquetas y más en esta temporada de lluvia provocan encharcamientos.
También nos dice debemos hacer campañas para preservar el medio ambiente y dice también Juan Francisco, muy ad hoc el tema para el programa, la peor contaminación es la indiferencia que tenemos hacia el medio ambiente en nuestra ciudad y bueno, en todas las ciudades. Se dice que siempre se debe predicar con el ejemplo, pero yo veo al parque vehicular, por ejemplo, del gobierno dañado, trátese del camión de la basura, de los bomberos, las patrullas y dice debemos empezar por eso y aprender que en muchos rubros esto es inadecuado o está mal. También Gloris nos dice, me encanta saber y de este tema, ahora que hablan de que el mar está contaminado, ¿qué se respira en el aire que se encuentra en el mar en la zona industrial de Tizayuca? Dice, porque ahí hay una planta de amoníaco. También Alberto García, ¿por qué no obligar a las empresas de autos a generar carros eléctricos? Que si podemos hablar al respecto. Desde Ensenada, nos dice Fermín, tenemos una sola presa y está invadida, están aventando cosas sólidas, desechos, por ende esto está muy contaminado, es foco de infección. Ahí ya es otro tema que es la contaminación del aire, pero por supuesto que está ligada y tiene que ver con todo lo que estamos hablando sobre el Día del Medio Ambiente. La profesora Reina dice, dentro del ámbito escolar procuramos tener un equipo docente encargado de generar un buen ambiente en la institución con áreas verdes. Sin embargo, me gustaría que nos proporcionaran más herramientas para poderlas compartir con los alumnos acerca de estas partículas y retomando lo del tapabocas que se quedó pendiente si se debe utilizar en caso de una contingencia. Hay muchísimas llamadas, hay una también hay varias también respecto a los aviones y que no olvidemos que el aeropuerto también con tanto despegue y aterrizaje causa también muchísima contaminación del aire. Ahí tienen mucha tarea ya. A ver, empecemos por el muy básico, ¿no? El tapabocas. tapaboca. ¿Ese qué onda? Si sirve, no sirve, lo mojamos, bueno, unos le echan hasta eucalipto. ¿Cuál ya sirve? no sabe uno qué hacer. Mira, como decía el compañero, cuando hablamos de material particulado tan fino, este tipo de cubrebocas no los filtra. Hablamos de que el PM2.5 es tan peligroso porque cuando nosotros lo respiramos, pasa directo al torrente sanguíneo. O sea, es tan fino que nuestro sistema respiratorio tampoco lo filtra. ¿Cómo Entonces, crees? ¿Y qué hace en la sangre? ¿Se va acumulando? ¿Qué es hace? altamente tóxico. Entonces se va quedando, digamos que los filtros acaban siendo nuestros órganos, ¿no? Entonces resulta sumamente peligroso. Entonces, el hecho de tener un cubrebocas pues no está filtrando tampoco Pero estas ese partículas. vino con los incendios o también sale de los autos. No, sale de los autos, sale también de los procesos de combustión en el sector transporte y también en las ¿Y calderas. no estará pasando algo en la gasolina que nunca nos habíamos dado cuenta del 2.5 hasta hace una contingencia? No. En esta contingencia que tuvimos, pues por eso la llamaban emergente, sí fue provocada en gran medida por los incendios forestales. Okay. Pero, sin embargo, hay un punto ahí muy interesante que es justamente la vinculación que se tiene que hacer de cambio climático con calidad del aire. Porque este tipo de eventualidades como los incendios forestales, pues es algo que puede ir en aumento. O sea, la previsión no es que vaya a la baja, sino al contrario, ¿no? O sea, tenemos temperaturas más altas. Si bien la causa de los incendios forestales también son otras, ¿no? Hay unos que son directamente provocados, que tienen que ver con cambio de uso de suelo. O sea, ese es otro problema ambiental muy grande que tenemos. Pero independientemente de eso, el cambio climático sí influye de manera importante porque cada vez tendremos temperaturas más altas, cada vez se va secando más el material boscoso y entonces es más fácil que se den este tipo de incendios. Por eso es que es importante hacer esta vinculación. Pero continuando con el tema del cubrebocas, pues las partículas finas 2.5 son pequeñititititas, entonces yo me acuerdo haber escuchado al doctor Mario Molina, ¿no? Que le preguntaban así, díganos, ¿qué podemos hacer? Sí. Y él decía como, pues no, es que para las 2.5 no hay filtros, ¿no? La recomendación es quedarse en casa, no hacer ejercicio, porque pues ahí inhalas más, ¿no? Y es como dice Pablo, ¿no? Somos el filtro nosotros. Aprovecho para preguntar, estos filtros que venden para poner en casa, que es un aparato el aire, y que dicen sí llegan a ayudar para algunas partículas, para las más pequeñas sí o no. Sergio nos decía que era toda una gran variante de matices. Platícanos. Bien, en los Estados Unidos, cuando se ven expuestos a material proveniente de incendios, se recomienda la utilización de unas, no les llaman cubrebocas, le llaman mascarillas, pero en realidad cuando uno los ve, imaginen un cubrebocas con carbón activado a la altura de la nariz. ¿Las del carbón activado? Ajá.
No son caras. Cuando uno habla de una mascarilla, uno piensa en algo que nos cubre entendemos. todo, ¿no? Como Darth Pero no. Vader. En realidad, en este caso, imaginemos un cubrebocas con carbón activado que sí ayuda a protegernos de las PM2.5. ¿Cuánto la podemos usar? Porque hay personas que dicen que si se usa más de tanto tiempo, empieza a ser malo. ¿Contraproducente? Sí, para uno mismo. ¿Cómo cuánto durará una de estas? ¿Cuántas horas? El problema no es cuánto dure activo el carbón. El carbón activado finalmente va a degradarse poco a poco. El problema está en que cuando uno exhala también humedad y exhala uno organismos, microorganismos de nuestro propio cuerpo. Y entonces en la parte interior de estos filtros se humedece y empezamos a crear una colonia ahí de bacterias. Por eso Nos no se empezamos a recomienda proteger. usarlas prolongadamente. Así es. De Entonces, acuerdo, de acuerdo. ¿Y los filtros caseros? Nada más para Los filtros aclararlo. caseros, ay, perdón. De aire, perdón. Los filtros caseros son en su mayoría humidificadores. Entonces, estos, aparte que sí ataca de alguna manera el problema de partículas, hace un ambiente más confortable, con temperatura Pero y nos humedad. decía que las 2.5 Pero- hasta... Y no sé si sea pertinente ahorita, pero hay lugares en los que incluso la contaminación de adentro es mayor que la de afuera. Por ejemplo, lugares donde tienen alfombra, esto por las condiciones del país, que es de condiciones parcialmente tropicales, debiera estar prohibido este uso de encarpetamiento en el suelo, porque como aquí. sí, aquí hay un Aquí poco tenemos de un cacho y alfombra. un cacho. Sí. Entonces, Oigan, aquí la exposición es mayor. y lo que usted nos quería comentar, por favor, de los filtros de casa. Sí, en realidad todo tipo de filtros van a traer algunas indicaciones de cuál es la eficiencia del mismo. No podríamos descartarlos. Pero no para todo. Pero exacto, cuando uno hace una compra tiene uno que observar quién lo ¿Con probó, qué sí me ayuda? con qué porcentaje de remoción de Y partículas cambiarle el tendría. filtro a tiempo, ¿eh? Yo una vez Bueno, descubrí en también. la casa de ustedes un filtro, no, yo creo que tenía 5 años sin cambiar el papelito. Como el de la aspiradora, ¿no? Ya que tienes todo Exacto. tapado. Y los lugares que prometen aire lavado, como ciertos gimnasios, ¿esto es irreal o nada más lo mojan y lo enfrían o sí existe el aire lavado? Sí, son sistemas ya integrados de aire acondicionado y todo esto que van en la azotea, pero son diseños ya de ingeniería. Ahí estamos hablando ya de un proceso que efectivamente el aire recirculado es lavado, es filtrado y se vuelve a meter, pero ahí el costo energético es muy alto. Sí, y sí es posible tener un aire limpio, pero ya son sistemas de tipo casi industrial, sin llegar a ese nivel. Entonces, sí es factible. Justo sobre eso, creo que acá es muy importante también poner sobre la mesa que el derecho a respirar es un derecho de todos. Estamos hablando de filtros que son bastante caros, de procesos industriales a los que no todos tienen acceso y que sin duda toda la gente tendría el derecho de respirar. Vemos que el material particulado, por ejemplo, si nosotros ponemos un mapamundi, los lugares donde tienen más concentraciones de material particulado son los países en vías de desarrollo, ¿no? Este no es un problema tan grave en los países industrializados, en los países más desarrollados, ¿no? Entonces, creo que tanto como decía Giselle, la contaminación del aire va muy de la mano con el cambio climático. Al final de cuentas tienen un mismo origen, que es la quema de combustibles fósiles. Todo este tipo de problemática ambiental, al final de cuentas va empezando a polarizar la sociedad y está la gente que tiene acceso y la gente que va a tener acceso. Por ejemplo, ahora vemos los incendios forestales en California, que ya tienen sus propias brigadas de bomberos privadas para proteger sus casas. Creo que todo este tipo de situaciones empiezan como a generar desigualdades y Todavía más. claro, inequidad. Creo que cuando hablamos Y que del tenga aire respirable y los que no. Creo que aquí debemos de atacar las fuentes. El aire es algo que nos es tan común a todos como el hecho de respirar. Creo que no podemos estar buscando soluciones que generen inequidad en el acceso a la calidad del aire que respiramos. Creo que eso es algo muy importante. Coincido completamente con Pablo porque además, por ejemplo, estas medidas como el árbol que nos acaban de presentar tecnológico y buscarte soluciones tecnológicas, ok, eso está muy bien, sí, nos puede ayudar muchísimo, pero finalmente hay un problema de fondo que son los patrones de consumo que tenemos, patrones para movilidad, patrones
de lo desechable también. De lo desechable, exacto. Entonces, finalmente, mientras la ciudadanía no le caiga ese 20, no le caiga el 20 ambiental, porque efectivamente tenemos como muy poca cultura ambiental, no vamos a resolver mucho de los problemas de fondo. O sea, la tecnología nos puede dar hasta donde llegue, pero finalmente hay también una reflexión más profunda que tiene que ver con cómo estamos consumiendo, cómo nos estamos moviendo, qué estamos haciendo para el medio ambiente. O sea, en lugar de limpiar más, tendríamos que contaminar contaminar menos el aire y el exactamente. agua. Oigan, para quien toma bastante a la ligera cuando nos ya dicen no hagan actividades al aire libre y todo, mire, sería sumamente interesante que pusieran atención, porque entrevistamos a una investigadora del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, de la Secretaría de Salud. Fíjese lo que nos comenta. Vamos a verlo. En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se hace investigación sobre los efectos que la contaminación hacen en la salud y se hace investigación tanto básica como investigación clínica, ver qué pasa, o sea, cuando hay, por ejemplo, una contingencia, si hay más casos de urgencias o alguna más presencia de padecimientos, así como también hacemos mucha investigación epidemiológica, es decir, cómo en toda la población puede estar afectando la contaminación. Hay diferentes tipos de contaminantes, hay contaminantes que son gases, otros que son sólidos o líquidos, inclusive, que están suspendidos en el aire y al entrar al cuerpo pueden generar daño. Entonces, dependiendo del tipo de contaminante que entre, va a ser el tipo de daño que genere. Ozono, que es el que más conocemos y además el más común en nuestra ciudad, es un agente oxidante, es oxígeno nada más que en una forma anormal. Entonces, este genera radicales libres y esos radicales libres lo que hacen es oxidar todo lo que encuentran a su paso. Y el problema es que todo el tiempo hay ozono presente en la Ciudad de México. Entonces, también vale la pena comentar que de alguna manera vamos generando tolerancia. Está la agresión, que empiezas a generar mecanismos para tolerar esa agresión. El problema es que el ozono se ha asociado sobre todo a que baja las defensas, a que hay más infecciones. Entonces es muy común en esta ciudad que tengamos más infecciones respiratorias, conjuntivitis, rinitis, sinusitis. Y esto, bueno, también a altas concentraciones podría generar daños todavía ya mucho más severos, especialmente cuando ya hablas de personas que se llaman vulnerables. Y son vulnerables los niños muy pequeños, las personas muy grandes, las mujeres embarazadas y por supuesto cualquier persona que tenga una enfermedad. Otro de los contaminantes que más comúnmente están presentes en nuestro ambiente se llama material particulado. Esos son sólidos y líquidos que se hallan suspendidos en el aire y que pueden penetrar a través de la respiración a nuestro cuerpo. Y ahí depende del tamaño de la partícula. Cuando las partículas son menores de 10 micras, pueden entrar hasta nuestros pulmones y si son todavía más chicas, 2.5 o ultrafinas, lo que se llaman nanopartículas, pueden llegar inclusive hasta la sangre o al cerebro, a las diferentes partes de nuestro cuerpo. Tenemos muchos componentes, tenemos metales, tenemos, se llaman hidrocarburos aromáticos policíclicos que vienen como resultado de algunas gasolinas, los diéseles son los más comunes y también hay aerobiológicos. ¿Qué quiere decir esto? Hay pólenes, polvos, excremento seco, por supuesto, toxinas, bacterias, algas, todo eso al entrar a nuestro cuerpo puede potencialmente generar diferentes tipos de enfermedades. Alergias, desde luego. La IARC, que es la Asociación Internacional de Cáncer, tiene ya puesta la contaminación ambiental y específicamente el material particulado como un riesgo de tipo 1. Esto es decir, se equipara a fumar, vamos a pensarlo. Entonces, no quiere decir que todos los que vivamos aquí nos vaya a dar cáncer ni nada, pero aumenta nuestros riesgos de tener este tipo de enfermedades como la enfermedad obstructiva crónica, alergias, asma, por supuesto se ha asociado con enfermedades cardiovasculares y recientemente con algunos procesos cerebrales como Parkinson, demencia, etcétera. Recientes artículos lo han asociado. Ay, bueno, a mí me duelen mucho los cuyos, y los bueno, en fin, ¿qué le puedo decir? Oigan, pero ustedes, por ejemplo, Greenpeace, se han estado reuniendo con la del Poder del Consumidor, el Instituto de Políticas para Transporte y Desarrollo, para un llamado, ¿no?, a las autoridades a prevenir este grave problema. ¿Qué exactamente propusieron? Cuéntanos. Pues mira, creo que también es importante decir que la contaminación del aire no es algo nuevo en nuestra ciudad. Bueno. Greenpeace llega a México hace 26 años y llega justo con una acción demandando mejor calidad del aire, ¿no? Cuando la Ciudad de México era la ciudad más contaminada del mundo. Entonces, bueno, hablamos de que
el problema sigue vigente y el problema sigue siendo preocupante. En ese sentido, desde la sociedad civil, un grupo de organizaciones, incluyendo SEMDA, hicimos el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire, donde estamos proponiendo medidas que se tienen que tomar para la mejora de la calidad del aire en nuestra ciudad y en nuestro país. Pues vienen varios tipos, ¿no? Por ejemplo, está la parte normativa. Tenemos normas que regulan los límites máximos permisibles, que son bastante altos, comparados sobre todo con los estándares que nos dice la Organización Mundial de la Salud para un medio ambiente sano, ¿no? Es decir, ¿en cuánto está ahorita en la ciudad y cuánto quiere la OMS? Por ejemplo, tenemos normas como la norma de dióxido de azufre que está revisándose, que el límite mexicano, la norma dice que nosotros tenemos un índice 1.300% por arriba que lo que recomienda la Organización Mexicana, la Organización Mundial de la Salud. Pero recomienda 100,000, digo, pues 1,000 ya no es nada. ¿Cuánto recomendará? Claro. ¿Cuánto recomienda más o menos? Pues ese dato específico lo maneja bien Greenpeace, pero por ejemplo en el tema de partículas finas, justamente, o sea, digamos, para decretar la contingencia, tenemos que llegar a los 97 microgramos, ¿no? Sobre, ¿cómo es? Metro cúbico. Metro cúbico. Y lo que establece la OMS es que debería decretarse a partir de 45. Entonces, de 45 a 97, pues es casi más del doble, ¿no? ¿En qué se basa la OMS? Sí, porque si se lo está recomendando a Suecia... Bueno, sí, justo, de hecho... Que se dé una vuelta a Nueva Delhi. Es informe de 2016, me parece, y justamente la propia OMS determina que la gran mayoría de países no cumplen con esos estándares. O sea, esos estándares los hicieron expertos pues, de todo el mundo, ¿no? O sea, pero que finalmente hicieron todos estos estudios para determinar cuáles son los niveles en donde no tendríamos afectaciones a la salud. Es muy difícil a veces sí llegar a esos niveles, sin embargo, siempre va a ser el estándar más alto al que aspiramos llegar, ¿no? Son normas que lo que buscan es poner un límite donde podamos estar saludables. O sea, son normas de salud ambiental, ¿no? Y en ese sentido, justo se hacen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para que los países las adopten y también pongan los límites que son los máximos permisibles dentro del país, que nos dicen que estamos respirando aire saludable. Aparte del monstruo, ¿no? Que es Norteamérica y que ahí se cuecen aparte, la mayoría de países grandes contaminantes como China, como la India, o sea, ellos ya dijeron a nosotros ni nos estén molestando porque estamos en vías de desarrollo y no podemos ahorita aplicarle a los empresarios y a quienes van aquí a abrir una fábrica que quiten todos los humos. Y con la pena, pero pues ahí está el calentamiento global, ¿no? Y sí son 10 veces nuestra población y nuestra contaminación. ¿Cómo convencemos a todas las partes? Porque además se dice, ¿ya vieron ese video tan interesante de te piden tomar duchas más cortas y al final dice, te están tomando el pelo? El agua la están usando, gastando y ensuciando en las grandes industrias, en tus propios municipios, todo lo que interviene en el, ¿cómo se llama?, en el manejo de una pequeña ciudad o comunidad. Y realmente, sí, el cambio... ok, yo sí tomo una ducha corta, pero claro, el cambio ¿y cuándo le entran los demás? Creo que ya la discusión de las medidas individuales y todo eso está superada para el tema de cambio climático. Creo que tiene que ser un esfuerzo multisectorial, definitivamente sociedad civil, pero también el sector industrial y el gobierno. ¿Y si han visto respuesta en el industrial? Yo, sinceramente, vas a las contaminaciones de ríos, les dan el que es ecológicamente responsable por haber quitado 17 contaminantes de 112. No, pero estamos haciéndonos tontos todos, ¿no? Yo lo que siempre digo es que se requieren más economistas ambientales, porque justamente en estos cálculos económicos que se hacen de desarrollo económico no se incluye algo que se llama externalidades, ¿no? O sea, realmente el costo no es nada más como cuánto te cuesta producir, no sé, ese vaso. Es cuánta agua consumió, ¿no? Claro, cuántos... y que a lo mejor la primera inversión para esa industria va a ser fuerte, pero, oye, la huella geológica va a ser mucho menor, ¿no? Y los costos en calidad del aire, por ejemplo, ¿cuánto cuesta que la gente deje de ir a trabajar porque tiene una gripa que no se resuelve desde hace 2 meses, ¿no? O que tiene bronquitis? ¿Cuánto cuesta en términos de salud pública todas las enfermedades respiratorias que se atienden en todo el país? Todo ese tipo de costos realmente no se hace un cálculo integral
Nosotros tenemos un dato en el informe no apto para pulmones pequeños que lanzamos justo porque una de las poblaciones vulnerables más importantes son los niños, las niñas. Entonces, junto con el Instituto Nacional de Salud Pública y con la REDIM, la Red por los Derechos de la Infancia en México, hicimos un cálculo aproximadamente de cuánto cuesta la contaminación del aire y se calcula que es el 3.2% del PIB. ¿no? Entonces, no estamos hablando de algo... A ver si con eso todos entendemos, porque el bolsillo duele. Y también nos dicen en el público que una de las consideraciones que hay que tener es el traslado que toma una persona dentro de este cálculo económico para llegar a su trabajo, que tanto también implementar medidas en las empresas de hacer más trabajo en casa, aprovechar la tecnología en este sentido, pudiera tener algún resultado. Otro comentario que nos hacen es respecto al crecimiento de las ciudades, nos dice Alejandro Garduño. Como cualquier recurso natural, el aire tiene un límite. Las grandes ciudades no pueden seguir creciendo sin un control. Así se agota el agua, el aire, no hay ordenamiento, no hay políticas que controlen todo esto sobre saturación y la sustentabilidad no es posible. Hay una calidad de vida baja y, bueno, no nos dice de dónde nos llama, pero sería interesante saber si está en esta ciudad o en otras ciudades que pudieran estar ya también creciendo de una forma desmedida sin esta previsión, ¿no? También, rapidísimo nada más para sacar las llamaditas que están pendientes. Verónica nos pregunta sobre los filtros de aire del hogar, que lo acabamos de decir para que después lo vea en internet, y también si las plantas, tener plantas al interior de las habitaciones y de la casa puede beneficiar. Y también nos dice Jess, la responsabilidad es de todos, yo soy asmática y me afectó mucho la contingencia. Oigan, las plantas, sacaron un cuadro en donde decían tal planta contra gasolina, tal contra fumadores. Tal. ¿Eso fue cierto o no, fue meme? Esto del uso de las plantas viene de un estudio que se hizo en los años 70, que la NASA trataba, había la idea de que ¿por qué no poníamos macetas en las naves espaciales? ¿No? Era la idea, pero la idea no era para contaminación, era para el CO2. Acuérdense que la planta en la fotosíntesis toma CO2 y regresa otra cuestión. ¿Pero todas lo mismo? No, encontraron que como un experimento de escuela, pues sí está bonito, ¿no? Pero ya en una situación real es muy difícil, ¿no? La velocidad de limpieza o de la fotosíntesis de una planta es muy lenta como para poder limpiar esto. ¿Qué hace la limpieza del aire mundial? Así como los mares los filtran las esponjas, por decir algo, el agua al ir pasando por grietas se va limpiando, filtrando con piedra, ¿no? Y todo esto. En el aire, ¿quién lleva a cabo esta limpieza? Porque ya nos podríamos haber muerto desde los humos romanos. Sí. O sea, ¿quién ha hecho esta limpieza? ¿Cómo se logra? Todo lo que se emite, todos los gases que hay en la atmósfera tienen un ciclo. Se emiten en la atmósfera de algún proceso, lo vuelve a meter o lo vuelve a reingresar a lo que es el suelo o el agua. ¿Qué, los vientos? No, la misma lluvia puede ser, las mismas, por ejemplo, un contaminante, uno de los que mencionó hace rato Salvador. Los compuestos orgánicos volátiles, estos son emitidos, pero poco a poco van siendo degradados en el aire. El problema está en que esa degradación lleva a que formemos CO2, porque es el producto final. Unos durarán a lo mejor una semana, unos durarán una hora, otros se irán a casi un año. ¿Y las plantas entonces serían las últimas en tomar ese CO2? Finalmente las plantas son las que están, la palabra es, meten otra vez, no sé, hay por una eso palabra son el pulmón. para fijar, son sumideros del CO2, básicamente son el principal sumidero junto con la lluvia. Sí. También nos han estado preguntando las medidas, Sergio, a ver si nos vas explicando desde industria hasta coches, ¿no? Ahorita regresamos. De muchísimas formas, tirando basura, fumando, tirando sus colillas, usando el carro todos los días. El estar comprando algún producto en la calle que te dan una bolsita en lugar de que tú lleves tu bolsa como esta. Y transportarnos en auto es la contaminación y las gasolinas de muy mala calidad, que es en sí, en esencia es eso, y poco por la basura, cultura más que nada. Por medio de la basura, cuando traemos nuestra basura y la depositamos en lugares que no son correctos, o por ejemplo cuando están fumando en los espacios abiertos. Pues creo que con todo lo que tiramos, ¿no? Que vamos comprando de comida chatarra y agarras la bolsita, el papel, pues aquí la tiro, no hay ningún problema, ¿no? La primera vez con mi auto, obviamente,
Además, esta ciudad con todo el tráfico pues no ayuda a que pues contaminemos menos con el vehículo. Y comemos algo y se tira en la calle. No existe así como algo, cultura de reciclaje tampoco. Entonces creo que sí son bastantes las cosas por las cuales nosotros contaminamos todos los días de muchas maneras. Con la basura, por ejemplo, pues yo no la separo, entonces pues a lo mejor ahí pues contamina un poco más que alguien que la separa, ¿no? Tirando basura, arrojando plástico, contaminando los ríos que ya están demasiado contaminados, siguiéndoles echando más. Y no solo eso afecta al medio ambiente, sino también a los animales que andan en la calle y así. La próxima semana no te puedes perder Diálogos en Confianza, porque el lunes el doctor José Bandera nos informará sobre las graves complicaciones que se pueden tener si se padece de cirrosis hepática, como la acumulación de toxinas en el cerebro y las venas dilatadas en el esófago, el estómago o los intestinos que sangran fácilmente. El martes reflexiona con Cristina Jauregui sobre el tema Mi familia me decepciona. Engrandecer a nuestros padres o a nuestros hijos puede llevarnos a vivir terribles desilusiones. Aprendamos a ver a las personas tal y como son. ¿Eres morboso o curioso? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Qué te despierta morbo? ¿La vida de los demás? ¿Los asesinos seriales? ¿Un accidente? ¿La nota roja? El miércoles, compártenos tus puntos de vista con Marisa Escribano. El jueves, reflexiona con Fernanda Tapia sobre el interesante tema Impacto de la violencia de género en los hombres. La visión que se tiene de cómo debe ser un hombre se refleja cuando decimos que un macho no llora, que el hombre debe ser aguantador, peleonero y violento. Todo esto ha normalizado la violencia que se ejerce contra ellos y por lo cual no la visibilizamos. El viernes opina sobre cómo se construye la confianza en la pareja. ¿La confianza se gana? ¿Es lo más importante en toda relación de pareja? ¿A qué nos referimos con confiar o no en alguien? Descúbrelo con Carmen Muñoz. El sábado, en Vida Digital, platica con Rocío Brauer sobre la reputación digital. Conoce las herramientas para monitorizar la reputación digital e identifica las crisis de esta reputación y cómo resolverla. Finalmente, el domingo, súmate a la inclusión de las personas con discapacidad. Recuerda la frase de Jim Abbott, ex lanzador de béisbol que jugó a pesar de haber nacido sin la mano derecha. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que ésta te presenta. Acompaña a Oscar Virués y Sandra González Rull. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales. Lo más importante es disminuir el uso de los automotores, cambiar de la gasolina a otro tipo de combustibles como gas, ¿verdad? Que emitan menos emisiones contaminantes. Yo creo que nos tenemos que tapar la boca ya que pues hay mucho humo, más a las personas que tienen problemas respiratorios. No hacer ejercicio al aire libre y bueno, si estamos viendo que hay contaminación, creo que deberíamos de procurar usar el transporte público ese día. Usar el metro y el metrobús es muy buena opción, andar en bicicleta. Dejar de usar básicamente los vehículos, incluso hasta dejar de usar un poco el gas. Evitar usar el automóvil, tratar de no tirar basura en la calle, usar el transporte público. Pues yo creo que compartir el vehículo, usar menos, checar los coches más para que no contaminen, ¿no? Que no sean, que no echen humo y usar la bicicleta. También puede ser evitar el uso de algunos tipos de detergentes, puede ser también
evitar tirar basura en la calle. Creo que deberíamos de usar lo ecológico, lo que es las bicicletas, los patines, patinetas, cosas que no tengan combustión para no agredir más al medio ambiente. Yo creo que hay que taparnos, ¿no? Más que nada la boca y con un cubrebocas y pues reducir también la forma en que nos transportamos, pues ya no utilizar tanto el carro y si podemos irnos en transporte, pues mejor. Ahí estamos hablando de algunas de las propuestas que hace el público, sin embargo, lo del Metrobús tampoco está como muy padre, porque ingeniero del Politécnico, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Raúl García. Cuéntanos, Raúl, a ver, ¿por qué no el Metrobús no era así como poco contaminante? No, el diésel contamina 4 veces más que un automóvil y todo lo que sale es completamente cancerígeno. A ver, espérame, pero entonces ¿usamos o no usamos transporte público? No, hay que usar el transporte público. Pero, por ejemplo, una solución son los transportes eléctricos, por decir, lo que es el metro. Y los trolebuses que los quitaron era una opción muy viable, puesto que el Metrobús es completamente, en primer lugar, lo que pasa que todo lo que sale del Metrobús, todo es cancerígeno, y eso lo acaba de nombrar la Organización Nacional de la Salud, y todas las partículas. De hecho, si se dan cuenta, todas las verificaciones que hacen para los Metrobús no verifican con un aparato, nomás verifican opacidad. Y lo único que se hace es ver la opacidad de lo que es lo que sale, el humo. Y eso que además mucho de lo que es el transporte de cada municipio y demás es de diésel. Es de diésel. Ahora, a ver, hay unos datos muy interesantes, por decir... No, hombre, hizo la tarea el ingeniero. A ver, miren, adelante. La gasolina premium tiene 250 partes por millón de azufre y la norma mexicana nos marca 30. La gasolina magna, 500 partes por millón de azufre y nos marca 30. El diésel, 300 y debe de marcar 30. 15. A ver, aguánteme. ¿Y entonces qué? Para pasar la verificación, compro gasolina en Houston y me la traigo. No, ¿cómo? no. Bueno, ¿cómo? Eso es lo que pasa. Y por si la turbocina son 3,000 partes por millón de azufre. Diésel industrial, 5,000 partes por millón de azufre. Y hay una cosa muy interesante que quiero que sepan. Es lo siguiente. La refinería de Tula y la termoeléctrica cuentan con un 55% de contaminación. Azufre y otros combustibles, 15%. Humos visibles y nodos del diésel, 23%. Vehículos en mal estado, 3 y 6%. Motocicletas, 0.16%. Quema de sólidos, 3%. Partículas que provienen de frenos, embragues y llantas. Esto es en relación a topes y reducción de carriles. Son 10 y 15%. Cabe mencionar que el diésel contamina 4 veces más que un auto a gasolina. Entonces, ¿qué? ¿La termoeléctrica no es buena o es dañina? ¿Nos están dando a entender? Ok, ¿qué pasa? Bien sencillo. La termoeléctrica de Tula están ocupando unas combustibles y otras carboníferas. El problema es que todos esos vientos de Tula son de norte a sur y todos esos contaminantes se nos vienen a la Ciudad de México y quedan completamente aquí atrapados. Ese es el problema que existe. Esa es una. 2, realmente estos estudios se hicieron por medio de Roger Magar en el Instituto de la UNAM y son datos verídicos y confiables. Aquí lo que pasa es bien sencillo. Si ustedes se dieron cuenta, el doctor Roger Rodge dijo que aunque hubiera 2, no circula, o 3, no baja nada. O sea, hay que atacar realmente las fuentes contaminantes. Ahora, hay una cosa. ¿Por qué se empeñan en decir que son los autos entonces, ingeniero? Ay, bien sencillo, necesitan de alguna manera controlar el tráfico. O sea, es para poder circular más que para que baje. Yo lo veo desde ese punto de vista. Yo he oído muchas posturas como la de usted y el doctor Rodge, pero bueno, pues yo soy de a pie, ¿verdad? O sea, no sé qué. Miren, por ejemplo, aquí, eso es lo que sucede. Realmente, el Instituto Politécnico es un estudio que en 2023 se iba a colapsar la ciudad. Ya no necesitamos llegar al 2023, ya está colapsado. Y está completamente colapsado. Y entonces, a ver, espérenme tantito.
Están diciendo que en cuanto a los automotores, la bronca es la gasolina, porque un coche con el tipo de eliminadores que tiene nuevecitos no contaminan realmente Definitivamente nada. no. El problema es la gasolina. La gasolina y las fuentes contaminantes como es la termoeléctrica y la refinería de Tula. Eso es lo principal, que está contaminando y todos esos vientos nos llega para acá y aquí se atasca. Sergio, ¿qué opinas de esto? Porque de veras no lo está diciendo el señor, ¿eh? Tengo una hilera de científicos apoyando lo mismo, pero bueno. En el caso de la refinería, tiene razón, lo que ahí se está produciendo, dependiendo la dirección y velocidad de los vientos, nos llega aire contaminado, pero básicamente con dióxido de azufre. El problema en Ciudad de México, en el Valle de México, de contaminaciones, ozono y partículas, lo cual no quiere decir que no se tenga que atender el También problema la específico de la refinería. Por supuesto que hay que atenderlo, pero en el caso del Valle de México, repito, los problemas son PM2.5, PM10 y ozono, no el dióxido de azufre. Independientemente que, como ya nos había comentado Pablo, debemos modificar la norma oficial mexicana para tener un límite más restrictivo en cuanto a calidad del aire por ese contaminante. ¿Y se puede hacer algo con las gasolinas? Perdón, En el pero caso es de que ahí las está el problema. En el caso de las gasolinas, Ahora sí que los autos no son los malos, es que gasolina le echas. la mejor gasolina que se vende en este país se comercializa en el Valle de México. En el Valle de México, a diferencia de las gasolinas de prácticamente todo el mundo, se vende gasolina de clase AA, que es 7.8 de presión de vapor rate, Pero no, durante todo el año. No, dicen que más bien en el caso del, estamos muy por debajo. Vamos, estamos casi peor que la China. No, eso no es así. A ver, acá tienen otras para contrastar. Okay. Mi pregunta, por ejemplo, en países industriales se maneja de 10 a 15 ppm. Aquí nosotros tratamos de pedir una vez, por ejemplo, ese estudio se hizo en la UNAM. La última vez que nosotros pedimos para volver a rectificar este estudio con respecto a la cantidad de azufre, que ese es el problema realmente en contaminación con rayos ultravioleta y todo lo que hay, produce el ozono. Y esto nos negaron completamente y tengo las cartas que eran datos confidenciales que no se podían dar a conocer. Yo puedo pero dice aquí que eran de 10 a 15 y ustedes encontraron 500. O sea, en lo que es gasolina, 500 partes por millón de azufre de Magna, 250 en Premium, diésel 300. ¿Y hay otras mejores en el mundo? A ver, también vamos a cederle la palabra también a la científica. Adelante. No, muchas gracias, muy buenas tardes. Es que sí, existen gasolinas muy diferentes. De hecho, nosotros venimos de Motoclub, motos antiguas, la Orden Motoclub y además de Comité de Motociclistas Organizados de la Ciudad de México. La cuestión aquí es lo siguiente. Simplemente un ejemplo, hemos andado por la República Mexicana, cargas gasolina y las motos empiezan a toser. Está comprobado. Las autoridades no quieren saber y no quieren que el público sepa qué es esto. Otra de las cosas muy importantes, Fernanda, vimos las entrevistas en sus cápsulas y demás y ustedes se pudieron dar cuenta que la gente está tan doctrinada a que es siempre los coches para la verificación. De hecho, acaban de hacer, vimos el dato de que somos 0.16% las motos. La Universidad de Lovaina está dictando que si el 25% de los automovilistas se bajan y se suben a una motocicleta, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Van a acabar los embotellamientos y va a bajar contaminación, pero obviamente dentro del 25%. El 25% son coches y motos, entonces no se va a notar. Si ustedes se recuerdan las contingencias que existieron tan duras en el 2016, que fue el doble no circula, nunca bajó la contaminación. Hasta que venía el golpe de aire. Entonces, perdonen los expertos y todo, pero el público ya se está informando, estamos haciendo investigaciones y sí tenemos que atacar porque este es un México que le vamos a dejar a nuestros hijos. Así lo decía mi papá y lo vio y no había estudiado. Y hay que hacer esto, limpiar las gasolinas, mover las refinerías, esas son las soluciones. Otras alternativas de transporte como la motocicleta, porque una motocicleta trae un cilindro en su común, cuando un automóvil chico trae 4 cilindros. Entonces, esas son las soluciones, limpiar las gasolinas. De la UNAM, ¿usted supo del estudio o el compañero, en donde ya la segunda vez no les dejaron saber cuánto había de partículas por millón en la gasolina? No, ese estudio
Desconozco cuál fue la fuente de Roger Magar, porque el doctor Roger Magar del UNAM es científico, lo han de conocer ustedes. No, pero ¿de qué área? Porque al menos... Es de la Facultad de Ciencias. Bueno, yo lo que les puedo decir es que, por ejemplo, el SEMDA participó justamente en los grupos de trabajo de la creación de la norma 016, es decir, la norma que regula precisamente las gasolinas, el diésel, se llama norma de petrolíferos, ¿no? Regula en realidad todos, ¿no? El gasóleo, el que usan los aviones, el que usan los barcos, el que usan los transportes pesados. Esa norma regula todo y era la que antes también se conocía como la 086. Justamente la batalla que tuvimos durante más de 10 años, porque justamente el calendario de diésel DUBA tenía que haber entrado en 2009 y estamos a 10 años de distancia y todavía realmente no ha podido entrar completamente en distribución en todo el país. Sin embargo, sí se ha tenido una gran batalla en ese sentido, sí se ha pues por lo menos en la norma, sí se logró la reducción, por lo menos en gasolinas, de 500 partes por millón de azufre a, ahorita es 30, ¿no? 30. En gasolinas. Y en el diésel se está pidiendo 15 partes por millón. Entonces, digamos que es una batalla que se tiene que dar a nivel federal, eso es muy importante decirlo. Esa norma la hace la Comisión Reguladora de Energía y esa norma la verifica la CEA, la nueva agencia que tenemos en materia de hidrocarburos. ¿Y qué pasa con cuando se deja de circular con ciertos coches que se acrecienta el parque vehicular instantáneamente? Vamos, probado históricamente. Ahora tendremos todos que comprar híbridos para que tengamos el cero absoluto, o a qué se apela. Bueno, la medida que estamos proponiendo de cómo modificar la entrega de holograma 0 y doble cero tiene la intención de que el ciudadano, cuando va a adquirir un vehículo, pueda tener la posibilidad de comparar un vehículo cuando es eficiente y poco contaminante contra otro que, aunque cumpla con la norma oficial mexicana, y aquí hay que ser muy claro, nuestra norma tiene un rezago de más de 15 años, comparativamente con tecnologías que se venden en otras partes del mundo. Entonces, en este país se venden vehículos muy limpios y muy eficientes, pero otros que no lo son tanto. Entonces, la idea es que... ¿Y hay una lista donde podamos verificar la idea es que qué la tengamos, coches, qué marcas, qué modelos? Es correcto, la idea es que la tengamos disponible. Ya desde hace muchos años el Instituto Nacional de Ecología ha hecho un esfuerzo muy importante, pero la idea es que ahora podamos tener disponible en los distintos gobiernos, Estado de México, Ciudad de México, Gobierno Federal, donde digamos estos son los que pueden obtener la doble cero y estos no. Y el ciudadano tomar la decisión de qué vehículo adquirir. Pero también estamos apostando o estamos platicando con la industria automotriz para que ellos nos traigan vehículos que hoy día aquí se fabrican en México, pero no se quedan aquí. Se mandan a otros países donde sí les exigen normatividades mucho más restrictivas. Entonces, es un tema de favorecer o de dar un impulso a las tecnologías más eficientes, más limpias, porque así fue como nació el cero y así fue como nació el doble cero. ¿Y cómo le damos lata, verdad, a los que tienen que modificar la norma para que no esté rezagada? ¿Ya les dimos lata? Sí. ¿Cómo lo apoyamos? Oiga, pues es que no se vale. Ya hay un compromiso de la Semarnat de revisar la norma para vehículos nuevos. Acá dijeron Semarnat y dijeron pa' nunca. Pero bueno, es la única vía, ¿verdad, Semarnat? Y también debe de existir un compromiso de las organizaciones de la sociedad civil para estar vigilando que esto que ya comprometimos a través de la Comisión Ambiental de la Megalópolis se realice, al igual que la ciudadanía. Hablaban de las motocicletas. Las motocicletas son un motor muy pequeño que contamina muy poco en términos de contaminantes de gases de efecto invernadero, porque son muy eficientes. Yo tengo una moto, unas 125 centímetros cúbicos, y me da 46 kilómetros por litro. Pero en el caso de hidrocarburos y de monóxido de carbono y de NOxes, son más contaminantes que un vehículo. ¿Por qué? Porque no traen convertidor catalítico, no traen inyección. Pero por el tamaño, dice ella. A ver. Efectivamente era lo que mencionábamos, el tamaño de la motocicleta es un solo cilindro, son 125 centímetros cúbicos. En comparación con un automóvil pequeño, no es posible, era lo que muchas veces hemos dicho. No es lo mismo un vaso de agua a una cubeta. Además, la mayoría de motocicletas ahora, y se los decimos porque vivimos en ese mundo, ya traen convertidor. Entonces, ya son completamente evidentes las mejoras a este tipo de motores. ¿Las motos también se verifican? No en este país. No se verifican por una cosa muy sencilla.
Las motocicletas no hay poder que se pueda verificar. ¿Por qué? Yo estuve en las mesas de trabajo de Semarnat y los datos que dan son completamente descabellados. ¿Por qué? Es bien sencillo. La norma internacional nos dice que la sonda debe de entrar 25 centímetros dentro del escape para poder tener, entre comillas, una medición correcta. Los escapes miden 25, no entra más que 5. Ahora, las medidas que se estuvieran haciendo, tanto nosotros en las mesas de trabajo y pruebas en campo con Roger Magar y un servidor, las lecturas eran completamente descabelladas. No había uno. Ahora, las motocicletas, yo tengo una motocicleta y trae convertidor catalítico, trae sensores, o sea, no sé que sea 125 la que usted traiga, pero sí, la verdad, las motocicletas contaminan menos. O sea, no es lo mismo que tenga un vaso de agua de 700 mililitros a una cubeta de 20 litros y que yo le aviente a una persona, pues uno va a medio mojar, el otro lo va a empapar, y no porque tengan H2O mojan lo mismo. A ver, por acá, algo más sí, yo quisiera complementar. Hay estudios nacionales e internacionales donde nos muestran que aquellas motocicletas que son Euro 1 o Euro 2 en cuanto a estándares internacionales contaminan mucho más que un vehículo actual que cumple con Euro 6 o Euro 5. Y eso no lo digo yo, hay estudios en todo el mundo. Por eso en Europa se verifican las motos, en Estados Unidos se verifican las motos, en Santiago de Chile se verifican las motos. Claro que sí. Bueno, acá no creen que se ve. No, hay a ver, calma. Hay dos cosas bien sencillas. El único país en el mundo que verificaba motos era California. Y California lo quitó porque era completamente descabellado. Nosotros, en todos los países que usted está diciendo, no se verifica motos, se hace una inspección visual. Nosotros, en Colombia, yo estoy asesorando a varias personas de Colombia porque no se verifica la motocicleta, porque no hay posibilidad. Lo que se está haciendo es una inspección vehicular ahí y les estoy dando los datos, qué es lo que deben de inspeccionar y por qué. Y tienen que nomás checar humos visibles. Yo bueno, creo que... a ver, adelante. Sí, porque aquí nos podemos poner o no de acuerdo de dónde se verifica. Justo también nos dicen en redes, independientemente de eso, no toda la gente estaría dispuesta o podría usar cambiar una moto. ¿no? Sí. Pero además hay autos bastante limpios, digamos. Sí, aquí nos preocupan gasolinas y la norma. Adelante y adelante. Yo creo que la discusión más allá de si es moto, coche, transporte, tracto, camión, lo que sea, es estar muy pendientes también del mantenimiento que se le tiene que dar a cualquier vehículo, a cualquier cosa que se mueva. O sea, puede tener 20 años de vida, pero realmente si se le dio un buen mantenimiento, si justamente se verifica este tema del filtro de partículas, del catalizador, o sea, cada quien tiene que hacerse responsable de su bueno, sobre todo si uno es el propietario, ¿no? Sí, sobre todo si uno es el propietario de ese vehículo, de ese coche, de esa moto, de ese camión. Pero también, o sea, ese tipo de cosas no tenemos una cultura, por ejemplo, de saber qué es el tipo de tecnología adecuada que tenemos que tener. ¿Qué es lo que hay que estar verificando? Si es el filtro, si es el catalizador. O sea, realmente creo que en esa parte también podríamos enfocarnos mucho en tener como una cultura de movilidad de lo que teníamos que tener, por lo menos tecnológicamente. Adelante. Sí, la mayoría de la población se mueve no tanto en autos, sino en transporte público. Entonces, quiero mencionar que el INEC en 2002 a 2003 evaluó al interior del transporte público cuáles eran los niveles de contaminantes atmosféricos, al interior de camiones, de peceros, en la ruta de Insurgentes, en la primer línea de Metrobús, y lo que detonó a la reapertura de más líneas de Metrobús fue que encontramos que, por ejemplo, monóxido de carbono se reducía al 50% la exposición, que finalmente es lo que nos importa, la exposición que tenemos los seres humanos a los contaminantes del aire. Y de partículas PM2.5 había una reducción importante del 40%. Wow. Y de contaminantes muy críticos como el benceno, hasta el 70% menos al interior del Metrobús. ¿Y cuál es la tecnología del metro, por ejemplo? ¿La del Metrobús o la del metro? Del Metrobús, estoy hablando del Metrobús. Y no solamente eso, sino que la gente reducía de un 30 a un 50% el tiempo del traslado. Entonces, una menor exposición.
¿Y qué tecnología tiene o qué usa para funcionar? Porque si eso se aplica a los autos, bueno, sería la gloria. Es diésel, pero de ultra bajo azufre desde sus orígenes. No el diésel del 2002-2003 de esos niveles de 300 partes por millón, sino de ultra bajo azufre. Entonces, la recomendación es que sigamos usando el medio de transporte. Ahorita regresamos. Estamos en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Nosotros tenemos, pues desde que nacimos hace 25 años, trabajando el tema de calidad del aire. Fue uno de los principales temas de la organización y una de las formas de hacerlo fue crear un portal o un minisitio que se llama Respira México y en el cual, pues ahí la gente, con la idea de dar información, dar a conocer información a nivel nacional sobre las políticas de calidad del aire en los estados, en la Ciudad de México. La gente ahí puede identificar, por ejemplo, la calidad del aire, monitorear, ¿no? De acuerdo a las estaciones de calidad del aire que se encuentran en los estados, cuál es el estatus de la calidad del aire de su estado. Y bueno, brindar toda la información, porque el tema de la calidad del aire pareciera que cuando no se ve, no nos interesa, y sin embargo hay muchos estados que están teniendo muy mala calidad del aire y las personas ni siquiera lo saben, ¿no? La página Respira México, que es www.respiramexico.org.mx, lo que trata es de presentar las diferentes alternativas o soluciones que nosotros vemos para mejorar la calidad del aire en México. Entonces tienes desde información sobre estudios de cuántos mexicanos están muriendo por la mala calidad del aire, que actualmente son más de, un promedio de 15,000 personas que mueren por causas asociadas a la contaminación ambiental. Tienes este tipo de evidencia científica, datos duros, tenemos propuestas concretas que abarcan toda una visión completa, es decir, desde cómo tenemos que mejorar las gasolinas y los combustibles para que sean más limpios, cómo tenemos que cambiar la visión de movilidad que tenemos a nivel del Estado mexicano para empezar a reemplazar el uso del automóvil por modos de transporte como el transporte público y eficiente como el Metrobús, impulsar la movilidad no motorizada para que las personas se muevan más en bicicleta, caminen más, es decir, replantearnos todo el paradigma de la movilidad para que dejemos de depender tanto del auto y en ese sentido podamos avanzar hacia tener una mejor calidad. Y otro tema muy importante en el que nos enfocamos en el SEMDA es en el de las normas. Tenemos en México normas ambientales por debajo de los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Generalmente son normas más laxas. Cuando en la Ciudad de México se activa una contingencia, es porque la calidad del aire ya es mala desde hace rato, ¿no? De aquí la empezamos a considerar regular y después mala, cuando en otros países una calidad del aire así ya sería pues inaceptable, ¿no? Entonces queremos subir esos estándares para que las normas sean más estrictas y la gente se empiecen a ajustar las tecnologías de los vehículos, los combustibles, el hoy no circula, el sistema de verificación y todo eso contribuya a mejorar la calidad del aire. Continuamos en Diálogos en Confianza. Muchas gracias a todos los que nos han mandado sus opiniones y sus preguntas en el tema del día de hoy. Y los invitamos a participar en el programa de mañana sobre las relaciones líquidas. Y es que este tipo de relaciones forman parte de todos los cambios que estamos viviendo sociales, la inestabilidad económica, la inestabilidad laboral, también de las formas de relaciones que están cambiando. Si nos preguntamos o pudiéramos preguntarle hoy en día a alguien que vivió hace 100 años, estaría muy seguro o tendría más certeza de lo que va a suceder a lo largo de su vida, va a tener una relación, se va a quedar con ella y había más certeza. Sin embargo, ahora las cosas cambian mucho más y la inestabilidad nos lleva a vínculos más frágiles y cambiantes y de esa manera se van moviendo el consumo y lo desechable. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Creen que es así? Si no, cuéntenoslo también y los esperamos el día de mañana. No se lo pierdan. Vamos a ver una cápsula de lo que se está hablando el día de hoy. Estamos en el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia. Es un centro que a nivel mundial estamos aproximadamente 60, 70 centros nacionales de producción más limpia y aquí tenemos en México 2, uno en el Centro Mexicano y otro en la ciudad de Villahermosa como Centro Regional de Producción Más Limpia. Estos centros nacen a raíz de toda la problemática medioambiental que existe en el mundo, de forma que México no es la exclusión y se pusieron 2 centros para asistir tanto a la empresa
mediana empresa, pequeña empresa y empresas grandes, ¿no? Pero también en la parte de gobierno y académica también es donde incidimos a través de servicios. En la parte de posgrado ahora tenemos nuestros posgrados en la Ingeniería en Producción Más Limpia, la maestría y el doctorado en energía. Una de las partes importantes que tenemos en el centro es la contribución a la sociedad. Definitivamente la contribución a la sociedad es parte fundamental del quehacer del centro. Y entre otras cosas, por ejemplo, estamos participando en la normatividad, por ejemplo, de los desechos de aluminio, ¿sí? Y también en la normatividad de los desechos de plástico. Entonces, las autoridades nos buscan para poder dar opiniones acerca de cómo debemos tratar esos residuos a nivel nacional. Los servicios que ofrece el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia principalmente es de asistencia técnica a la industria. Nosotros estamos encaminados en dar servicios que le permitan al industrial una mayor competitividad. ¿Y cómo logramos hacer esto? Mediante un enfoque de prevención de la contaminación. Y esto lo podemos hacer desde una correcta selección de una materia prima, desde una eficiencia dentro de los procesos, un manejo óptimo del agua, una reducción de la toxicidad, prevención de la contaminación atmosférica y uso eficiente de la energía. En el centro formamos parte 80 investigadores, 80 técnicos, pero la fuerza que tiene el Politécnico Nacional nos permite integrarnos con otras escuelas y otras unidades de investigación y también estar en alianza con lo que es Tecnópoli, la UPDC, donde estamos dando una promoción importante en cámaras industriales, cámaras de comercio, cámaras alemanas para el desarrollo de este tipo de proyectos. En el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia tenemos básicamente 2 programas de posgrado. Cada uno de ellos está registrado en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Entonces eso avala la calidad que tenemos en nuestros programas. Estos programas se componen por una maestría en Ingeniería en Producción Más Limpia y un doctorado en Energía. En el caso de la maestría, me parece que es un programa muy importante para el instituto y para el centro porque es un programa profesionalizante. En este programa, los alumnos que ingresan fundamentalmente realizan a cabo proyectos que están vinculados completamente con la industria. Entonces, en ese sentido, el alumno recibe muchas herramientas muy importantes que están dirigidos a la prevención de la contaminación, previenen la generación de residuos, uso eficiente de la energía, reducción del consumo de agua y se aplica a procesos y actividades muy particulares de las empresas donde normalmente el alumno está trabajando. Entonces, este programa en particular me parece que le da muchas herramientas a los alumnos para que, por una parte, lleven a cabo una formación profesional más avanzada y por la otra, que se pueden incorporar a empresas a trabajar de una manera muy eficiente en un área que a la empresa le va a representar beneficios tanto económicos como ambientales. Bueno, se está trabajando desde muchos nichos y sin embargo, pues de veras, si no nos unimos todos hasta el último esfuerzo, esto no camina. ¿Querían hacer ustedes un comentario? Sí, exacto. Yo creo que existen líneas de responsabilidad, no solamente hablando del tema de gobierno. Es obvio que existe una parte en donde tendrían que apoyarnos con infraestructura y con mediciones de contaminantes y demás, lo cual es muy válido. Pero de mi lado yo considero que es muy importante también la acción del ser humano. Estamos hablando que Ciudad de México es una megalópoli, es una megaciudad, una de las metrópolis más importantes del mundo, que contiene además de habitantes fijos, habitantes flotantes. Esto significa en materia de medio ambiente que tenemos que movilizar 21 millones de personas que no necesariamente estén viviendo en Ciudad de México. Esto que implica una movilización de la megalópolis, ya no hablando del Valle de México, hablamos de una megalópolis que incluye Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Morelos, en donde todas estas ciudades también son contaminadas por el proceso de movilización hacia dentro de Ciudad de México. Entonces, el punto aquí, ¿cuál es? Más allá de que el Metrobús también genera contaminantes, estamos hablando que el Metrobús está movilizando hasta 100 personas, más de 100 personas porque sabemos que el transporte público está saturado. Pero entonces, ya hablando en términos duros, ¿qué es más eficiente y más sustentable? ¿El utilizar el automóvil que me está generando espacio, contaminantes y el promedio de movilización es 1.7 personas? ¿O mejor hablamos de transportes alternativos como la bicicleta o de utilizar el transporte público? Hay bicicletas que se desdoblan porque… Adelante. Decir sobre el comentario de la compañera. Creo que definitivamente lo que tú dices
es bastante relevante, sobre todo en una ciudad como la nuestra. Creo que el tema del ordenamiento territorial, nuestra ciudad ha crecido de manera enorme y sigue creciendo todavía. Somos muchísimas personas las que se tienen que movilizar y además hay estudios que muestran que el 70% de la población se mueve en transporte público, ¿no? Sin embargo, la inversión enfocada al mantenimiento, al mejoramiento y a la expansión, el desarrollo de infraestructura de transporte público es mínima con respecto a la que existe sobre el automóvil, ¿no? Creo que la CEMOVI y el gobierno de la Ciudad de México hace un diagnóstico muy bueno sobre cómo están los sistemas de movilidad en nuestra ciudad. Y dicen que son fragmentados, son sistemas fragmentados y además son ineficientes. Creo que es muy importante, sobre todo en esta ciudad, están los inventarios de fuentes, los inventarios también no solamente de contaminantes, sino también de gases de efecto invernadero. Y ambos muestran que es el sector transporte el que aporta más tanto a la contaminación como a los gases de efecto invernadero. Y este problema no va a mejorar hasta que no mejoremos los sistemas de movilidad, no solamente en Ciudad de México, sino también en las otras ciudades que están creciendo cada vez más y que el enfoque que tiene nuestro país y las ciudades de nuestro país son al automóvil. Nuestras ciudades se construyen bajo el diseño del automóvil, no se construyen hacia las personas, ¿no? Y en ese sentido, creo que es muy importante que los sistemas de movilidad incluyan a las personas, que se pueda caminar la ciudad, que se pueda andar en bicicleta, que el transporte público sea una alternativa para que las personas puedan moverse de otra manera y que sea seguro. O sea, tenemos que hay un tema de género en el transporte público importante, sobre todo en nuestra ciudad, que sean eficientes, que sean limpios, que sean suficientes. Hablamos de dignidad para movernos, ¿no? Entonces creo que si tenemos que buscar alternativas, definitivamente la motocicleta puede ser una alternativa dentro de estos sistemas de movilidad, pero la gran mayoría de las personas en nuestro país se mueven en transporte público. Es muy importante que los sistemas de movilidad sean integrados y que permitan también la movilidad activa. Creo que reducir la quema de combustibles fósiles, principalmente en el sector transporte, va a ayudarnos a mejorar la calidad del aire que estamos respirando y también nos va a ayudar a avanzar hacia los objetivos climáticos que son urgentes. Y además dicen que no nos quedan más que 10 años de petróleo, entonces hay que irle pensando. Hay bicicletas desdoblables, usted dice, yo vivo en Tizayuca, bueno, agarra un cacho bicicleta, la desdobla, se trepa otro transporte, se baja, otro cacho la bicicleta, la dobla, se mete al metro. Podría ser una solución. Adelante. Es correcto, esta parte de la movilidad multimodal es muy funcional. Sin embargo, creo que no basta únicamente con crear tecnologías. Las tecnologías pueden ser rebasadas. Esto es un tema de cultura, ¿no? Y nosotros justamente trabajamos como en esa parte. Nosotros damos talleres a personas para sensibilizarnos sobre la forma de la movilidad, ¿no? Sí, puedo ocupar un tramo bicicleta, otro camión, pero definitivamente es un cambio que no va a ocurrir en la medida en la que tú le pongas la infraestructura a la gente, ¿no? Infraestructura para autos hay mucha, las calles se llenaron de autos. Si pones infraestructura ciclista, se va a llenar de ciclistas irresponsables, ¿no? Entonces, es más bien una cuestión cultural y es la única forma de hacer ese rescate. Gracias. Adelante tu propuesta, muy breve, que ya nos está comiendo el tiempo. Gracias. Bueno, yo traigo la propuesta del grupo Yo Te Cuido, que es para que la gente que quiera dejar el carro y trasladarse o moverse en bicicleta lo pueda hacer. Entonces, acérquese al grupo de Yo Te Cuido, que se encarga de que los ciclistas más experimentados, los que tenemos más callo en andar en las calles, pues podamos enseñarles cómo andar precisamente. Aquí no somos tan avisados, está muy padre entre todos eso. Los carros, ¿no? Muy Entonces, padre. Esa es la idea. Pues búsquenos ahí en Yo Te Cuido y bájense del auto, súbanse a la bici y lleguen más rápido, ¿no? Porque también el transporte público, como decían, está muy saturado. Entonces, la bici es buena opción, llega uno muy rápido, bajas de peso, quemas grasa, no gasolina. Igual le damos batalla a la diabetes, compañero, ¿verdad? Adelante, que tienes una pregunta muy interesante. Y esa la hago al final, solo quiero comentar lo siguiente. En este programa ciudadano de Yo Te Cuido, respondimos el interés de las personas ante la crisis del gasolinazo a principios de año y hemos tenido personas que se montan a la bici y ahora lo hacen de manera habitual en su trabajo. Y nos hemos encontrado con sorpresas impresionantes, como que tenemos compañeros que ahora ya apoyan a otros ciclistas, ya se volvieron más expertos y apoyan a otros, que recorren 35 kilómetros diarios entre casa y trabajo, ¿no?
Entonces, y la sí pregunta, se puede. La pregunta muy inquietante, a ver. Yo tengo y para todos aquellos que nos movemos en bicicleta, ¿qué es más peligroso? ¿Qué aire es más peligroso respirar? Estando en contingencia, ¿no? Pensando en un momento de contingencia por micropartículas y demás, ¿cuál es el aire? ¿Qué aire es más peligroso respirar? ¿Encima de la bicicleta rodando o dentro de un vehículo automotor en el tráfico y sobre todo en la parte de atrás? O si pueden andar en bicla cuando hay contingencia, porque también está en peligro ustedes. Ahí que podemos es muy peligroso. Y mientras voy caminando para allá. Realmente hace un rato explicaron que cuando una persona hace ejercicio, respira más veces que una persona en estado quieto, por así decir, en estado tranquilo. Un ciclista respirando en la calle va a introducir al cuerpo más cantidad de partículas por cada respiración que una persona, aún dentro de la casa, en una situación de contingencia. Estamos en la situación de no hacer ejercicio, desafortunadamente es una situación extraordinaria y lo más prudente sería que en contingencia o en episodios de contaminación mejor no usaran bicicleta. Bueno, y yo también quisiera complementar la respuesta. Justamente dentro del Observatorio Ciudadano tuvimos un poco esta discusión justamente con Agustín Martínez, que es parte de Bicitecas, que si los conocen, pues también creo que sería bueno el acercamiento con ellos. Justamente, para empezar, hay unos como filtros, el RESPO creo, pero por ejemplo, para partículas muy finas, ese no sirve, digamos, en términos de contingencia, cuando estemos en contingencia. Pero en el día a día habitual, pues lo puedes usar y de alguna manera te ayuda un poco. Y también él nos mencionaba sobre qué vías puedes optar, ¿no? Las vías que son como más concurridas, obviamente por coches, pues ahí puedes tener mayor inhalación de contaminantes. Y entonces algunos ciclistas, como ya muy expertos, optan por las vías como menos transitadas, ¿no? Sí, es algo así. Igual nosotros el año pasado en el reto modal que se hace cada año para probar la efectividad de cada modo de transporte, nosotros hicimos un monitoreo, teníamos un monitor que medía material particulado PM2.5 y justo, o sea, en temas de concentración se estaba más expuesto dentro del auto que en la bicicleta, pero si hablamos de temas como de peligrosidad por los contaminantes, pues claro que haciendo ejercicio pues uno corre mucho más riesgo que estando para que también de se manera pasiva. Sí, ahí no. Claro. Oiga, pues en conclusión estamos viendo que si el aire no está limpio, nos morimos. Así de sencillo. No se ha visto nadie que pueda vivir sin respirar. O sea, le tenemos que echar montón a esto. Según los números, por aire contaminado sí se pierde la vida y la pierden cada año por lo menos 7 millones de personas. Y bueno, hay muchos frentes que atacar, pero cada quien tiene el suyo propio como para poder abonar. ¿Algo más que nos pueda recomendar, Sergio, para tenerlo súper en cuenta de ahora en adelante, sobre todo, y no tener más contingencias? Bueno, antes de contestar, quisiera comentar que el año pasado concluyó un estudio que realizaron algunos, gente nacional e internacional, especialistas en materia de calidad del aire y salud ambiental. Y lo que ellos encontraron es que la reducción de la contaminación que ha experimentado el Valle de México entre los años 90 y la actualidad ha aumentado la esperanza de vida de la Ciudad de México en 3.2 años. Wow. Eso no quiere decir que estamos bien. No, hay que aclararlo. Quiere decir que ahí pero vamos. Que se va avanzando. Claro. Y aquí el tema es aplicar ahora medidas mucho más eficientes, mucho más restrictivas, porque antes era a lo mejor relativamente fácil identificar. Pongamos convertidores catalíticos en vehículos, saquemos la refinería de Azcapotzalco. Ahora ya no hay una medida mágica, ahora es la suma de muchas medidas las que nos van a permitir seguir avanzando en el control de la calidad del aire. Y estas medidas impactarán a hogares, a industria, establecimientos de servicio, vehículos, unidades a gasolina, unidades a diésel, particulares y unidades de gobierno, donde tendremos que ir hacia vehículos eléctricos, pero también los que tienen diésel y seguirán teniendo diésel, tendrán que traer trampa de partículas. Exacto. Más que otro tipo de diésel es otro tipo de tecnología que abaten. El gobierno de la Ciudad de México también tiene un compromiso muy fuerte con la movilidad alternativa, la bicicleta. Se han anunciado 16 biciestacionamientos masivos o semivasivos, lo cual permitirá que la gente pueda acudir al metro, dejar su bici con seguridad y entonces ya moverse en otro tipo de alternativas. Exacto, lo que decíamos. ¿No? Gracias, Sergio.
Oigan, vamos ahora también algo pues para alimentar el alma, ¿no? Y está con nosotros Andrés Castuera, Micher, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué nos traes hoy? Pues fíjate que estuvimos ahí en nuestra cacería de teatro mexicano semanal. Eso. Y encontré una obra sobre un tema que aquí se ha tratado muchas veces, que es el bullying y el acoso escolar. Pero fíjate que es difícil encontrar obras que no hagan juicios directos, ¿no? Que no pongan quién es el culpable, quién es el inocente. Me gustó mucho esta obra en ese sentido. Es muy imparcial. Reparte responsabilidades a todos. La obra se llama En la tierra de los corderos, de Alexis Casas Heleno, un dramaturgo mexicano que de verdad es muy prolífico. Y precisamente lo que más impacta al público es que no te dice quién es el bueno, quién es el malo. ¿Te parece que veamos? Estuve ahí con ellos en Foro 37 y vamos a verlo. Venga, venga. A mi papá no le interesa nada de lo que haga yo. Sí, pero esto ya no lo estás haciendo tú, lo estamos haciendo nosotros. Tampoco le va a interesar. Promételo. En la tierra de los corderos es una obra que habla sobre 3 adolescentes, Ulises, Sandra y Carmen, hartos del acoso escolar que hace su compañero René con ellos, deciden entrar al juego que el mismo René propuso. ¿Qué tanto es justicia? ¿Qué tanto es venganza? Aquí venimos a escucharlos, a ver su alma. ¿Qué tanto es la sociedad responsable de esto? También los padres, las instituciones. Es peligroso, nadie debe darnos. Yo seré tigre. Esos serán nuestros nombres, ¿de acuerdo, rata? Siempre me toca lo peor. ¿Vas a matar a René? Ya no se llama René. Se llama Mosca. Vas a matar a la mosca. Me confronta totalmente, me hace preguntarme y cuestionarme en qué posición estoy. Justo esta obra habla desde la perspectiva de los adolescentes y no tenemos una perspectiva propia de qué es estar bien o qué es estar mal. Entonces nosotros solo planteamos un juego, porque esta obra es eso, un juego, y a quienes responsabilizamos, sí, es a los adultos. Nos estancamos en el primer paso. El frío nos congela. Se me ahoga la voz. Ya no la tengo. ¿Por qué nos haces esto, René? ¿Por qué quieres espantarnos de esa manera? Perdón, René. Nadie respira. Ni Carmen, ni Sandra, ni yo, ni René. Alguien diga algo, no se queden callados. Es una obra que tiene una historia fuerte, que es necesaria y a diferencia de otras obras de bullying, lo que hace que sea única es que no enjuiciamos a los personajes. O sea, cada uno de ellos tiene sus razones, tiene sus motivos y muy personales y muy fuertes. Ya cada quien tomará su postura personal sobre lo que está bien y lo que está mal. No me gusta ver a los muertos. Menos así. Nadie tuvo la culpa. Solo Dios es el culpable de todo. A ver, reclámele. Hoy está bien fuerte. Imagínense, entre retos virales, éntrale al jueguito y que, híjole, la violencia no se acaba con violencia. Fíjate que no. Y curiosamente me puse a escuchar, me gusta mucho chismear cómo sale el público de la obra. Salen impactados. Salen impactados, salen muy tocados, sobre todo porque nos damos cuenta con esta obra que todos somos responsables de alguna forma de lo que está sucediendo en las escuelas y que a veces somos muy indiferentes como padres, como maestros, como autoridades. ¿Y qué pasa cuando un grupo de alumnos que lleva 3 años siendo bulleado toma venganza por mano propia? ¿No? Lo decía Cianya, la directora. ¿Qué es? ¿Justicia o venganza? Van a estar al filo de la butaca. Es una obra que no se pueden perder, sobre todo por lo delicado del problema, pero porque es ese teatro bien hecho, ¿no? Teatro que te hace pensar y que sales platicando. Y tratar de apagar fuego con gasolina, compañero. O sea, así es. Aguas. Porque luego, ¿sabes por qué no? Porque somos omisos, porque juzgamos que es un problema tan pequeño, Claro. tan tonto, que ellos lo van a resolver. Y resulta que no, que es un problemón
Y pues ahí nadie haciendo caso. ¿Dónde se presenta? Están en Foro 37, este foro está en Londres 37, allá en la Colonia Juárez, a unas cuadras del Museo de Cera, se los puedo poner como referencia. Están los domingos a las 6 de la tarde, van a estar solo hasta el 30 de junio, se va esta obra terminando este mes, así que vayan. Y además 250 pesos, pero si se meten a sus redes sociales de La Tierra de los Corderos, tienen descuentos todo el tiempo. Oye, ¿de qué edades ya pueden asistir? Mayores de 15 años, sobre todo por el tema de la secundaria y la preparatoria, que es donde más se da. Y además se va a generar que si la ven juntos en familia saliendo, igual hablan. Esa es la mejor recomendación, que vayan con sus hijos, ¿No? nietos y salgan platicando del tema. Sí, a ver qué opinan. Para los papás que dicen, tú, si te pegan, yo te pego. Tú desquítate. No, pues eso no resuelve nada, sinceramente. Por eso en La Tierra de los Corderos, ¿no? Y dicen que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Vamos a ver. Ay, qué preocupación. Muchísimas gracias. Hermoso. Muchas gracias a todo nuestro público, desde los presentes hasta los que nos estuvieron siguiendo lo mismo en sus pantallas, hasta de los celulares, porque ya nos pueden acompañar ahí. A nuestro panel, muchas gracias. Consulten las nuevas normas que se van a establecer y de veras, yo sé que son difíciles los cambios, cuestan mucho trabajo, a veces causan enojo, creemos que es un trabajo extra y es una molestia, pero oiga, la vida nos va de por medio. La verdad sí merecemos ganarnos unos cuantos años más de vida y heredársela también a nuestros hijos. Muchas gracias, Sandrita. Gracias, Fer, y a toda la gente que nos escribió y nos dejó sus comentarios. Gracias. Nos vemos la próxima emisión. Muchísimas gracias.